Buenas noches, María Guadalupe. Bienvenida. ¿Qué tal la semana? Ay, pues cansada, pero contenta, bastante bien. Bueno, Tengo un hijo que acaba de terminar su maestría oh, qué y bien. y pues fuimos a su graduación y fue por lo que no pude estar en la clase, pero pues contenta, bien y ya esperando que pronto encuentre su trabajo, encuentre lo que sigue después de hacer eso. Ujú. En Qué eso buen estamos. motivo. Qué buen motivo. Sí, la Felicidades. verdad es que sí. Y ya ¿En y bueno, ya maestría en ahorita qué? regresar al trabajo. Maestría en materiales. Él estudió ingeniería metalúrgica. Ingeniería. Oh, Entonces, después de la ingeniería se fue a hacer la materiales. Se fue a Alemania ya. ¿Y y allá allá fueron terminó. ustedes a la defensa? Ah, qué bien, qué Sí, bueno. sí, sí. Sí, allá ya Qué fuimos. Y bueno, qué pues sí. bueno. Qué Y ya bien, ahorita pues cuánto me alegro. regresamos a todo de que estamos cerrando semestre con los estudiantes y las evaluaciones y todo lo que tenemos pendiente a Pues trabajar, sí, pero ya, felicidades, ujú, felicidades, qué las orgullo. energías renovadas. Sí, sí, como Claro que está sí. lejos, pues ya tenía desde septiembre, octubre del año pasado que no lo veía, bueno, pues platicábamos, igual así por Zoom y todo, pero ahora por el WhatsApp y todo, pero sí es diferente, ¿no? Verlos, aunque, ay, de repente, bueno, pues ya teníamos tanto tiempo de no verlo, estuvimos ahí con él 4 o 5 días y volverte a separar de él así te deja otra vez un vacío de esos sentimientos que se sienten raros, porque no puedes estar muy triste porque sabes que está haciendo cosas bonitas y no puedes estar tan alegre porque sabes que no está cerca. Ajá. Lo viví, la entiendo perfectamente porque viví eso con mi hijo. Tengo un hijo en Estados Unidos Ujú. que allá terminó su college. Ajá. Tengo a mi hija aquí, mm, en México, pero cuando ella terminó su maestría, Ujú. no estaba yo aquí. Ujú. Sí estuve para su defensa del doctorado, que Ujú. lo terminó en pandemia, pero y estaba yo aquí con ella ahí en Toluca, fue donde Ujú. terminó hizo su doctorado ahí en la Autónoma, en Ujú. CEU, Ajá. y, y sí, en el doctorado sí pude estar con ella, pero con el hijo no pude, no, a Sí, distancia, y así tengo los nietos también a distancia. sí, ya son formas diferentes, ¿verdad? De vivir, pues el que los hijos estén grandes, de que sean adultos, el de los nietos. Nada, se me perdió la Niña, conexión. que por eso me vine, no perdérmela, la verdad. Y aquí Ujú. por el día está conmigo y ya después con su mamá sale del trabajo, Ujú. viene mi hija por ella. Y entonces Ay, empiezo yo a trabajar en las noches, ¿no? son dinámicas ya diferentes, ¿no? Sí, sí, pero sí se disfruta porque pues es una etapa de la vida que hay que vivirla, Ujú. hay que vivirla. Yo revisé todos los trabajos, solo dejé pendientes el de usted. Ujú. Dejé pendiente el de Osiris Ujú. y el de María Guadalupe, que son, bueno, Humberto me dijo que me escribió y me dijo que no se iba a poder conectar hoy, entonces ya Ujú. lo califiqué, lo retroalimenté, Ujú. pero quería esperar a ustedes tres, aunque sí vi los trabajos, pero Ujú. para que los presentaran hoy en la sesión y ya terminamos con su calificación final hoy. El caso, Sí, ajá. el caso sí lo tienen retroalimentado, sí está bien. El Sí, de hecho, análisis le pregunté a Osiris de la dinámica y fue lo que me dijo
que hoy se iban a presentar. Sí, sí, por eso dejé. Los otros sí los califiqué porque sé que nunca se conectan. De hecho, hay dos que evidentemente ni siquiera vieron los videos porque pues lo hicieron de otro modo el trabajo. Mm. Pero bueno, para dejarles a ustedes la oportunidad de presentar hoy, que es nuestra última sesión. Ya les quedan, Mm. dice, dos módulos, nada más. Estamos en junio, julio, creo que nada más es un módulo. Uno, porque Sí, terminan en agosto ya. sí, Sí, debe ser seminario de tesis. sí, con el No doctor debe Julio. ser. Ya. Sí, con el doctor Julio que sí nos ha hecho trabajar, trabajar y trabajar. Bueno, Pero pues vamos a ver si se incorporan Osiris y Alejandra. ujú. Si no, bueno, pues vemos su trabajo y ya con eso cerraríamos el módulo. Guadalupe, ¿alguna temática que les haya quedado insuficiente, que quieran más aclarar alguna duda? Tiene su micrófono cerrado. Ya es que ya Ya, ya. me ubiqué otra vez del lugar, porque allá arriba donde estaba, luego se corta la señal. Sí, se estaba cortando, sí. Pues no, nada en especial. Ah, me gustó mucho la forma en lo que nos enseñó lo que es la gestión educativa, porque a pesar de que ya habíamos llevado asignaturas de gestión educativa, yo no tenía claro qué es lo que era o qué es lo que se tenía que hacer la gestión. Entonces, eh, me gustó mucho eso cuando hicimos la actividad en donde nos puso un estudio de caso y dijo, si ustedes eh, proponen algo para resolver esta situación, pues ya hasta pueden ser directores o ya están listos para ser Directores. directores. Y ya me quedé yo, ah, eso es lo que hacen los directores, bueno, pues qué bien. Ajá, porque muchas veces tenemos dudas y sobre todo los que no estudiamos así algo de educación, pues Educación. nos queda la inquietud de cuáles son las funciones y las actividades que se tienen que hacer ya en cargos administrativos. Siempre vemos a los directores o a los secretarios en la computadora, pero pues no sabemos muy bien ¿Qué cuál están es su haciendo? función. Ujú, sí, nada más sabemos que nos dicen, bueno, ¿cómo? Bueno, no sé si antes haya sido así, pero pues ahora platico yo con mis subdirectoras y dice, es también muy cansado para nosotros todas las cargas administrativas que nos están pidiendo y bueno, nos la mandan a nosotros y nosotros se las debemos de pasar a ustedes, ustedes nos tienen que mandar la información y nosotros la tenemos que reenviar, entonces es más trabajo para ustedes, me acuerdo, ahorita ya este semestre no, pero hace un año nos pedían un reporte de estrategias que hubiéramos utilizado para un reporte para la gobernadora. Otro reporte para la subsecretaría de quién sabe qué. Y aparte de la COSFAC que quería que estuviéramos atendiendo un curso. Y de repente que ya cambiaron las estrategias y que ahora el PAIC y que ahora el PEC y que ahora el STEAM. Entonces, finalmente fue eh, muy eh, ilustrativo pues el trabajo que hicimos, ¿no? Aprender qué es lo que se tiene que hacer en un cargo de ese tipo, ¿no? Pues gestionar, ordenar y solucionar los problemas. También recuerdo mucho de Osiris cuando nos platicó de su secundaria donde ella trabaja y que pues era un sitio conflictivo y que
pues llegó un director y él empezó a organizar las cosas de tal manera que ahora está todo funcionando bien. Entonces, pues eso es una gestión, una buena gestión. Sí, eso, otra cosa ahí que comentamos que tiene que durante el módulo, buenas noches, Alejandra, bienvenida. Buenas noches. Gracias, doctora. Aquí hay una Judith Benítez, que no sé quién será, Sí, ha estado en clase. pero yo no tengo ninguna Judith. Ah, Mónica, sí, sí, sí. Ya, Mónica, es que ella se identifica aquí en el de eso como Mónica, ya, ya sé quién es. Buenas noches, Judith, bienvenida. Yo no tengo ninguna Judith. Hola, 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 Mi doctora. alumna. Sí, Buenas es que mi noches. primer nombre es Mónica, Ya, ya vi, ya pero vi, ya vi. sí, mi primer Ese, nombre es Mónica, pero casi nadie me llama como Mónica. Siempre por eso coloco Judith. ya, 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 ya. No, bueno, Sí, como usted no se conectaba, yo le califiqué ya sus dos trabajos. Los tiene retroalimentado en plataforma. Ya están. Solo dejé pendiente el de Alejandra, el de Osiris y el de María muchas Guadalupe, gracias. que siempre se conectan para que los presentaran hoy, pero igual si quiere presentar su trabajo, bienvenida. Pues le decía a María Guadalupe que comentábamos un poco el resumen del curso, ¿no? Esos cambios que a los que usted hace referencia, Guadalupe, son parte de lo que decíamos, ¿no? Que en México el sistema cambia mucho, constantemente. Están cambiando las formas de trabajar, las estrategias, las dinámicas, los planes de estudio. Entonces eso genera inestabilidad realmente, inestabilidad en el proceso. Recuerden que yo les comentaba, creo que les compartí incluso el informe PISA, ¿verdad? El último informe PISA. Y le decía, bueno, es que los sistemas educativos son sistemas, se pueden estar cambiando constantemente. Les comentaba el caso de España, cómo cambian los partidos políticos drásticamente y buscan su manera de implementar sus políticas, pero sin sacudir propiamente la columna vertebral del sistema, ¿no? Que es la parte didáctica y curricular. Entonces, eso que usted comentaba es parte de eso mismo que decíamos en la clase, la inestabilidad que eso introduce al sistema cada vez que hay un cambio de estrategia, un cambio de concepción, de enfoque, incluso cuando eso sucede a mitad del ciclo escolar, ¿no? El ciclo académico. Eso no es bueno, no es bueno para el sistema. Y sobrecarga tremendamente a los docentes. Por supuesto, como bien usted decía, también a los administrativos, ¿no? Porque los administrativos de nivel táctico y operativo sí se lo sienten también todos esos cambios. Terminan ocupándose más de la parte administrativa y de gestión que de la parte académica. Esa es una realidad. Eso es una realidad. Y Entonces, también, ajá, sí, perdón. sí, sí, sí. Y también hasta en los diferentes subsistemas, las políticas y la manera de administrar son completamente diferentes. Tenemos la UNAM que tiene un buen nivel, pero bueno, las políticas o la forma de trabajar de sus docentes pues es diferente, tienen investigadores, la carga académica no es tan pesada porque tienen muchas horas para dedicarlas a la investigación, a generar materiales, es lo que yo les decía. En el Politécnico también, tú tienes tu carga completa, pero de esas horas, muchas las tienes designadas a preparar a los chicos que van a concursos, a generar materiales,
a formular los exámenes, a hacer estrategias. Y aquí, por ejemplo, en el sistema donde yo estoy, y yo estuve ya en dos, no tienes horas administrativas para eso. Todas tus horas, las 20 que te pagan, tienen que estar frente a grupo. Las 10 que te pagan son frente a grupo y bueno, pues sí se hace muy, muy pesado. Y Así los es. sueldos también son muy bien diferentes. Tengo amigos que son profesores en el Politécnico y tienen una casa, y tengo amigos que son profesores en la UNAM y nos prestan su casa de descanso para hacer las reuniones. Entonces, sí hay mucha diferencia hasta en los Te subsistemas, pedí una, y- pero pues pero aquí que la estamos. hiciera bien, hijo. Osiris tiene abierto su micrófono. Sí, sí, eso es así. Eso es así. Los profesores y los académicos que ocupan cargos directivos en las universidades públicas viven muy bien. Tienen muchas prestaciones, muy buen salario en general, muy bien balanceada, equilibrada la carga horaria frente al grupo. En realidad, la investigación, las publicaciones, la participación en eventos, todo eso está incluido entre las horas que deben trabajar. Y sí es cierto que los presionan, los evalúan anualmente, pero realmente tienen muchas prestaciones, vale la pena, vale la pena, vale la pena. Y es una actividad que si bien les requiere mucho estudio, mucho esfuerzo, existen muchas maneras de lidiar con esos horarios, con esos requerimientos. Han ido creando sus procesos de manera tal de que, como usted dice, ¿no? Yo recuerdo ahí cuando vivía en el Estado de México, que hice una estancia de investigación en la UAM, tenía los profesores del centro donde yo hice la estancia de investigación, todos tenían sus casas de descanso en Valle de Bravo. Dice, bueno, ¿de qué estamos hablando? Un docente. Y es que es otro circuito profesional. Eso es otro mundo. Nada que ver con aquellos que además trabajan en las propias universidades públicas por contrato por tiempo determinado. Ahí es peor que en la privada. En la privada, pues, en el sector privado, las universidades te pagan según tu categoría, tu grado académico, según la escuela, las tarifas que tenga, pero en la universidad pública, el profesor que trabaja por horas, primero no le pagan hasta el final, hasta que no termina la materia, no hay pagos. Yo por lo menos no lo he visto, no lo he vivido, me ha tocado siempre cobrar al final del semestre, casi siempre es semestral, entonces, o cuatrimestre, y pagan muy poquito, muy bajito, muy bajita la hora, muy bajita. Y ponen requerimientos de papeles y oh, sí no es una buena opción trabajar en una universidad pública por honorarios o por tiempo determinado, ¿no? Contratos a tiempo parcial. Conozco más de un caso de profesores que han estado, pensando en uno en particular, han estado trabajando 12 años en una universidad pública habiendo convocatoria, sin que le den la plaza y tenerse que ir a los 12 años como mismo entró, ¿no? Entonces sí hay muchas versiones, muchas variantes, muchas situaciones diferentes. Hay que averiguar muy bien cuando uno busca trabajo como docente qué te va a tocar, ¿no?
cuál de las variantes te va a tocar. Pero bueno, ya ustedes casi son doctoras y sí, el doctorado les abre puertas, les da esa opción de tener un trabajo, no sé, puede ser a tiempo completo, incluso si lo deciden, o un extra de lo que hagan dando clases como profesoras. Y hay que buscarle, pero sí hay opciones. Siempre hay que averiguar bien en qué condiciones, cómo es, porque si te dicen que sí, que además te van a dar tal y cual materia, pero si no preguntas, no te dicen cómo se gestiona ese proceso. Y entonces hay veces que quedas atrapada. Sí me ha tocado, sí me ha tocado. Pero lo aprendí rápido, ¿no? Entonces presten atención, pero sí es una buena opción. Es una buena opción. Bueno, ya están conectadas las compañeras que dejé pendiente. Eh, Ahí Alejandra creo que no se había conectado cuando lo dije, que dejé pendiente la evaluación, no la evaluación, la calificación de Alejandra, de Osiris y de Guadalupe, porque siempre se conectan y para dar, porque Humberto, sí, Humberto me dijo que no iba a poder conectarse hoy. Entonces, para darles oportunidad de que presenten lo que hicieron, su propuesta para potenciar el liderazgo. Igual, si Judith quiere presentar su trabajo, bienvenida, sería excelente. Aunque ya ella sí, yo la califiqué y retroalimenté. Entonces, adelante, ¿quién comienza? ¿Quién presenta? Ahí el Osiris debe ser que va a presentar, ¿no? Adelante. ¿Quién? Sí, están preparadas para presentar sus trabajos. A ver, yo creo que ya lo pude abrir. Adelante, Osiris. Escuela Secundaria Técnica número 2, tiene usted. Así es. Ahí, Adelante, muy buen trabajo. ahí voy. Muy bien, excelente trabajo. Ya se ve, ¿verdad? Viene abriéndose, yo no lo veo todavía. Ok, a ver, espera. Yo tampoco, todavía no lo veo. Ahí está, ahora sí. Ok. Bueno, pues la mía es una propuesta para la gestión educativa en la Escuela Secundaria Técnica número 2. Ah, deme un segundo.
Ok, empezamos con el planteamiento del problema. En mi escuela se ha identificado que existe un número considerable de alumnos que presentan dificultades para comprender lo que lee, para identificar ideas principales, establecer relaciones entre conceptos, realizar análisis, emitir juicios críticos y expresar de manera adecuada el contenido de los textos. Los estudiantes muestran dificultades para seguir instrucciones escritas, para responder preguntas que conllevan análisis, elaborar resúmenes y gráficos, lo que limita el logro de los aprendizajes esperados. La comprensión lectora constituye una de las competencias fundamentales para el aprendizaje y el desarrollo académico de los estudiantes de educación secundaria, ya que les permite interpretar, analizar, reflexionar y utilizar la información obtenida de diversos textos para resolver situaciones de la vida cotidiana y escolar. Esta problemática repercute directamente en el rendimiento académico. Yo me enfoqué obviamente a mi asignatura, pero pues repercute en general a todos, debido a que la comprensión lectora es una habilidad que interviene en todas las áreas del conocimiento. Entonces, agarré un tema un poquito amplio, porque no nada más depende a mi asignatura, sino a todas. Bueno, este es mi esquema. Le hice Yes. algunas adecuaciones porque solo tenía un, una característica secundaria y le agregué dos. Así es. Entonces, me parece que ya quedó completo. Las principales características, pues que hay un léxico pobre, o sea que tienen una dificultad de comprender ideas por lo mismo, porque no comprenden muchas de las palabras. Uso excesivo de dispositivos electrónicos, no hay hábitos de lectura, no identifican ideas principales, les cuesta mucho trabajo realizar gráficos y resúmenes, hay dificultad en la fluidez, pronunciación y velocidad en la lectura básica y hay falta de estrategias de lectura. En cada una, pues agregué dos. En el léxico, escaso material de lectura. Algunos en casa, pues no tienen la economía suficiente como para obtener libros y escasa lectura diversificada. La mayoría, como pues no tienen el hábito de lectura, pues tampoco saben ni qué les gusta, ni que hay diferentes tipos de lectura, etcétera. En el uso excesivo de dispositivos puse que pues hay muchos factores sociales, obviamente. Entre propios amigos, lo único que hay, pues es exceso de videojuegos y no, socialmente no estamos acostumbrados a leer de verdad, pues sentarnos y analizar una lectura. La falta de supervisión frente a las pantallas, esto tanto en las escuelas como en casa, obviamente, porque les permiten llevar celulares o tablets o mobiliario que la verdad que a veces no necesitamos en la escuela. Y la mayoría de los papás en este caso pues trabaja, entonces prefieren que sus hijos estén ocupados en eso que, que prestarles un poquito más de atención. No hay hábitos de lectura. Aquí pues hay ausencia de apoyo en casa porque pues los mismos papás a veces no tenemos la disposición de escucharlos o de ponernos a leer junto con ellos porque obviamente sería lo ideal que todos juntos leyéramos para que aprendiéramos y avanzáramos juntos. Y la falta de rutinas de lectura en la familia. Después, la falta de estrategias de lectura, pues hay desconocimiento de técnicas, tanto en casa como en las escuelas, pues de repente como que nos frustramos y no continuamos investigando mejores o más estrategias. Y también hay un poquito de desinterés. La dificultad en la fluidez, les puse que hay escasa práctica y rezago de niveles anteriores. Aquí venimos desde el nivel preescolar hasta al nivel que yo estoy, secundaria, y de ahí para adelante, y va empeorando la cosa. Y por Y último, así, sí, y así llegan a la universidad. sí, claro, ese es el problema. Y por último, pues no identifican ideas principales. Cuando los pones a leer algo y que identifiquen en el tema lo más importante o lo más atractivo del tema, se les complica hacer un pequeño gráfico o un resumen. Entonces,
aunado a esto, hay muy poca concentración. O están distraídos, o están jugando, o están haciendo otra cosa, pero no les interesa, por lo tanto, pues no se concentran. Entonces, este fue mi mapita de Ishikawa. Y luego, pues el análisis del contexto lo hice mediante el análisis FODA. Primero puse el FODA, que fue el que realizamos de tarea, En las la clase, fortalezas, sí. las debilidades, las oportunidades y las amenazas. Igual por ahí modifiqué alguno, pero ya lo leímos Sí, lo en vimos. plenaria, entonces me paso al siguiente. Y la propuesta de mis estrategias las hice con base en la estrategia FODA, que dividimos así como usted nos dijo, el FO, FA, DO y DA. Bueno, el primero son mis estrategias FO, que son las fortalezas y Y las oportunidades. oportunidades. En una puse implementar un programa institucional o una comunidad lectora mediante talleres de comprensión lectora y círculos de lectura, ya que mi institución tiene varias áreas para adaptar este pequeño programa, yo creo que sería útil. Con apoyo de la Feria del Libro, la FILEM que viene cada año aquí a Toluca, pues realizar algunos recorridos o talleres que nos ayuden a nuestros estudiantes con el fomento de la lectura, ya que quedamos muy cerca del centro, entonces nos es fácil trasladarnos. Diseñar proyectos apoyados en herramientas digitales donde los estudiantes compartan relatos, tradiciones y experiencias de sus comunidades a través de blogs, podcasts o videojuegos educativos. Introducir un poquito las herramientas digitales creo que sería un buen punto para que sea atractivo también para ellos. Y en la otra puse crear espacios permanentes de lectura, rincones lectores, salas de lectura, aprovechando las instalaciones escolares y recursos externos, porque pues las instalaciones nos dan para eso. Ahora, las estrategias de fortalezas y amenazas es desarrollar bibliotecas de aula con lecturas acorde a la disciplina, con préstamos domiciliarios, garantizando la continuidad de las actividades lectoras, aun cuando exista inasistencia o trabajen en casa. Organizar tutorías lectoras dentro del horario escolar, evitando que los alumnos permanezcan fuera de la institución y fortaleciendo simultáneamente sus habilidades lectoras. Y la otra es incorporar proyectos lectores. Podría ser mediante alguna app digital, permitiendo que los estudiantes accedan a materiales desde casa. Obviamente se ve un poco complicado porque algunos alumnos pues no cuentan con internet o con la facilidad de esto, pero bueno, la mayoría creo que ahora sí. Y por último puse implementar círculos de diálogo y lectura. Obviamente esto acorde a las necesidades de nuestros propios alumnos, como por la cantidad de alumnos que tenemos conflictos y a veces un poco de bullying. Podríamos implementar círculos de diálogos o lecturas relacionadas con este tipo de temas. Y pasamos a las estrategias de O. Bueno, aquí puse que podríamos crear un grupo de seguimiento lector para docentes donde compartan avances, estrategias y materiales. Aquí también me enfoqué un poco a los docentes porque es importante que todos trabajemos en equipo porque como es algo que nos afecta a todas las academias, no solo a biología, entonces sería importante que entre todos nos apoyáramos y nos pudiéramos dar seguimiento de qué sí nos está funcionando y compartirnos ciertos materiales. La otra es gestionar donaciones con gobierno o diferentes dependencias. Podían ser también campañas de acopio de libros con padres de familia, fortaleciendo el acervo bibliográfico escolar. Nuestra biblioteca de la escuela está muy pequeña, entonces creo que de repente meterle algo nuevo o algo que nos donen los mismos padres de familia o el gobierno serían una buena opción para que los alumnos empiecen a retomar lecturas nuevas. Y por último, la lectura socioemocional. Está obviamente para promover la empatía y el respeto mediante los textos literarios, porque la pérdida de valores, la verdad es que ha sido un problema, pues, que no es de ahorita, sino que ha ido más bien incrementando. Y así Pasamos. será, Sí, probablemente. desafortunadamente.
Y las últimas, pues son las estrategias de A, que son las debilidades y las amenazas. En esta propuse implementar un sistema de diagnóstico temprano para que se haga desde el inicio del ciclo escolar y recuperar académicamente todos aquellos que están identificados de esta manera y que no haya un rezago lector más grave. Otro sería dar seguimiento. Ay, espérame, tantito que algo me apareció y ya no veo. Ya. Dar seguimiento integral a los estudiantes en riesgo mediante comunicación con los padres de familia. Creo que es importante que los papás sepan que tienen un rezago lector y que nos apoyen para que no solo las estrategias las apliquemos en la escuela, sino que también un poquito en casa. Se oye complicado, pero creo que es importante que los papás estén enterados. Diversificar el trabajo lector presencial y virtual para asegurar la comunidad mediante plataformas. O sea que todo el trabajo lector no nada más sea en la escuela como tal, sino que también lo podamos llevar a cabo en la casa. Y por último, eh, en estas estrategias, pues obviamente promover el uso responsable y equitativo de los recursos disponibles, ya que la mayoría de los estudiantes de repente como que no valoran lo que tenemos en la escuela. A veces lo rompen, lo rayan o lo malutilizan. Entonces creo que es importante el uso responsable de todo esto. Y más si vamos a adquirir nuevo material, pues obviamente sería importante que lo supieran utilizar y que respetaran todo esto. Para continuar, pues puse mi pequeño mapita de la comprensión lectora de cómo funcionaría. Este también ya lo había Diagrama de en flujo. plenario. Ajá, el diagrama de flujo. Entonces voy a pasar al siguiente. Bueno, como conclusión, pues el camino que buscamos requiere un seguimiento y sobre todo un apoyo de todas las áreas involucradas para lograr las habilidades lectoras. Ya, así como estuvimos viendo, pues obviamente no es trabajo de uno, al final de cuentas somos una institución y viene desde los directivos hasta abajo, a que todos abarquemos un poquito de estas estrategias propuestas para que pueda funcionar. Y esto a su vez favorezcan el gusto por la lectura y el desarrollo del pensamiento crítico en los adolescentes. Fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica número 2 no es un trabajo sencillo, pero se puede empezar a trabajar mediante estrategias pedagógicas, tecnológicas y familiares que promuevan hábitos lectores, el desarrollo de habilidades de análisis e interpretación de textos y la participación corresponsable de toda la comunidad. Muy buen trabajo. Muchas A ver, comentarios, preguntas sobre la propuesta de Osiris. Yo creo que es una propuesta muy completa que abarca todos los posibles actores y escenarios donde se puede recuperar para fomentar la lectura, especialmente lo que plantea de espacios públicos, espacios comunes, hacer uso de las oportunidades que da la Feria del Libro, mm, visitas a bibliotecas y sobre todo el tema de la familia. Si bien la familia es un actor clave para el aprendizaje de los alumnos, el desarrollo de hábitos de lectura comienza desde casa. Esa habilidad yo creo que es una de las más influidas, habilidad no hábito, es uno de los que más influencia tiene de lo que el niño ve y hace, ve hacer a sus padres y hace la familia. Eh,
Si el alumno procede de una familia donde realmente no hay libros, no se aprecia el libro, nunca le han regalado libros, ni le leyeron cuentos, es muy difícil que el alumno por naturaleza espontánea busque lecturas que no sean las que tenemos de manera muy pedestre y cotidiana a través de las redes sociales. La vida cotidiana de hoy cada día estimula menos la lectura, empezando por el precio de los libros, que es un artículo exclusivo hoy aquí en México. Son tremendamente caros. Además, el libro es algo que lo lees una vez y ya después. Entonces, hay muchos factores en contra. Obviamente el rezago educativo, también las lecturas en línea, las lecturas digitales, no intervienen, y eso es bueno que lo tengan presente, no intervienen los mismos procesos cognitivos cuando se lee un libro físico que cuando se lee un texto en línea. Desde el punto de vista cognitivo, los procesos de interpretación, de decodificación, son diferentes y por tanto también la interpretación es distinta, la memorización, la retención de lo que leíste es diferente y no ayuda, realmente no ayuda, no ayuda. Entonces yo creo que Osiris ha hecho un excelente trabajo, muy completo. ¿Alguna de sus compañeras que quiera comentarle algo? Bueno, a mí también se me hizo un trabajo completo, integró todo lo que habíamos estado trabajando durante la clase y pues eh, me pareció bien. Gracias. Perfecto. Bueno, Osiris ya tiene su calificación y retroalimentación en plataforma. A ver si se le cargó. Vamos a la siguiente compañera que quiera compartir su trabajo. Osiris, sí. Aquí tengo a Alejandra y a María Guadalupe si quieren, y Judith. Si gustan, si no, no es necesario. Yo se las califico igual en plataforma, pero un poco para que sea una actividad de cierre del módulo. Doctora, pues si gusta la comparto yo de una vez. Ya me calificó, Adelante, pero la comparto. claro que sí, sería muy bueno. Gracias. Mm, ¿Sí se ve? Sí, ya se ve. Ya se ve bien. Ok. Bueno, mi trabajo lo realicé de tutoría. Para mí fue en este semestre, fue un reto porque aparte de los cursos que me asignaron, me dieron el curso de tutoría. Mm, Entonces, sí, fue un reto porque, bueno, cuando los alumnos llevan implícito ahí una calificación, como que ponen más atención, no faltan a clases y demás, pero cuando tutoría, pues no tiene una calificación, sí lo he sentido muy complicado el mantener la atención y el interés de ellos y la participación. terrible es eso, sí, Entonces, señor, me ha tocado sí, vivirlo. sí, entonces fue por eso que creí conveniente tocar este punto de la tutoría. Bueno, dentro de las problemáticas que encontré, pues es que en cuanto a la evaluación, pues la tutoría no está considerada en el mapa curricular. Es adicional a la tira de materias porque el hecho de no realizar una evaluación
pues sí dificulta la participación y el interés de todos los alumnos. Otro de las cuestiones que se presenta es que en el tutor se enfrenta a la desmotivación, primero por no conocer qué temáticas les pueden hacer llegar y pueden ser del interés de los alumnos, y también se desmotiva al ver que ellos no quieren participar, y adicional pues le falta el dominio de algunos o varios temas. Bueno, también pues los estudiantes pues no existe el interés o están desmotivados en la participación. En primer lugar, como ya lo mencioné, por no tener una calificación, o los temas no son de su interés, y en algunos otros casos cuando se ven cuestiones como lo mencionaba Osiris, de lecturas, ortografía y todo eso, no tienen hábitos de estudio. También considero que en la escuela le hace falta organizar en cuanto a tiempos y dar la importancia que requiere la tutoría. Adicional, pues también la falta de recursos tecnológicos en el aula y el material didáctico. Y también es falta organizar y capacitar a los tutores y no hacer tanta rotación cada semestre o cada ciclo escolar, Sí, porque normalmente pues los cambian, y quien ya le encontró cómo llevarlo a cabo con un poco más de éxito de un semestre al otro lo cambian, y pues es volver a iniciar. Entonces así es. vuelven a, sol- a buscar nuevas temáticas que no les llegan a los alumnos. Bueno, y aquí tengo el diagrama de Ishikawa, que no recuerdo si ya lo había presentado porque nada más había tenido oportunidad de venir a otra clase, y con estas Ya son una dos. clase, sí. Ajá. Y bueno, a grandes rasgos, pues es lo de la evaluación, el tutor, los estudiantes, la gestión, los recursos tecnológicos y la institución. Por otra parte, pues del análisis de FODA, el gráfico de FODA de tutoría, voy a mencionar rápidamente algunas de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, porque pues si no nos vamos a llevar bastante tiempo. Sí. Dentro de las fortalezas, yo detecto que existen docentes comprometidos para brindar la tutoría de forma exitosa, y hay docentes que tienen grandes capacidades y habilidades. Dentro de las oportunidades, considero que nos hace falta generar intercambios con otras instituciones y se compartan estos casos de éxito que nos puedan retroalimentar tanto a ambas instituciones o a diversas instituciones. También nos hace falta, pues, capacitar a los docentes sobre temas que se pueden implementar en tutoría. Dentro de las debilidades, pues la falta de interés y participación de los estudiantes, también la falta de motivación de algunos docentes y el cambio o rotación constante de los docentes. Dentro de las Muy cierto. amenazas también detecté pues la falta de apoyo de la familia, en algunos casos la separación de los padres de familia también afecta considerablemente en el rendimiento de los alumnos, algunas conductas agresivas que existen desde casa. Y bueno, dentro de las propuestas de solución, pues sería importante desde previo al inicio del ciclo escolar identificar a los docentes que estén comprometidos y tengan esas habilidades y conocimientos para brindar una tutoría exitosa. Dentro de las estrategias, también establecer convenios con otras instituciones, incentivar a los estudiantes en la participación, a lo mejor con alguna constancia adicional a la boleta para que puedan permanecer en tutoría y lo vean como algo que pueden lograr y que tienen un estímulo. También generar cursos de capacitación a docentes. mm, También otra estrategia, eh, previo al inicio del ciclo escolar, realizar un diagnóstico con los estudiantes para ver sobre qué temáticas podemos enfatizar con ellos y que contribuyan a su formación,
mm, en los casos que se han detectado, estudiantes que tienen problemas personales, familiares y todo eso, asignarles una tutoría individual o que sean atendidos por el área de psicopedagogía. De aquí anexé también el diagrama de flujo, que es una de las propuestas para tutores cuando se debe utilizar un tutor individual y cuando puede ser grupal. Y bueno, dentro de las conclusiones, pues en este semestre, pues el servicio de tutoría me permitió conocer las diferentes problemáticas que enfrentan los alumnos y pues a la vez hay, yo creo que bastante por trabajar y que abonar y considero que las diversas estrategias que analicé nos pueden servir para el siguiente semestre avanzar considerablemente en este servicio. Muy bien, Pues es todo. muy Muchas bien, gracias. muy bien, Judith. Coincido, se lo ponía ahí en la retroalimentación. Excelente trabajo, sobre todo de diagnóstico de la problemática de los tutores. A mí me tocó ser el año pasado, ¿sí? El ciclo escolar anterior, el 25-26 es este, ¿no? 24-25. Me tocó ser tutora de varios grupos incluso, de licenciatura, y son esas mismas problemáticas. Incluso con la particularidad de que en esa universidad se les daba un punto por tutoría, por asistir a las sesiones de tutoría y participar. Ese 10, digamos que el punto para cerrar la calificación, cualquiera que fuera, o lograr el aprobado, si eran alumnos con problemas, se lo daba tutoría. Tutoría valía un punto. Y tenían actividades claramente definidas para armar ese punto. Por ejemplo, la recolección de PET, la entrega de X cantidad de frascos de PET en el 4, ¿no? Por alumno. Entonces había que cuantificar cuánto PET había entregado, se establecía una cantidad, está establecida, no deben haber cambiado. Fue en Querétaro. Y, y bueno, la asistencia, la participación, y así hacíamos un diagnóstico inicial a ver qué querían de tutoría, en qué querían ocupar el tiempo. Era 1 hora semanal lo que se le asignaba a tutoría. O es una materia más, pero es una universidad privada, entonces tiene esa libertad, ¿no? De poder jugar con hacer intervenciones de otro tipo. Y aún así no crea que se lograban gran cosa, ¿no? No se lograba gran cosa, pero sí existía esa posibilidad de alumnos que venían con una dinámica personal complicada, canalizarlos a psicología, que había una psicóloga en la universidad dedicada a eso, que había ese servicio. em, Mediar cuando los alumnos tenían materias reprobadas, ver por qué reprobaron, qué problema tienen con el profesor, si entienden, si no entienden, en fin, ser un poco ahí es el papel del tutor, un intermediario, ¿no? Entre la problemática y el apoyo al alumno. Y sí, la verdad que es un trabajo pesado porque los chicos como que esa hora no les interesa. No les interesa, ellos van a lo suyo, su calificación. Les digo, incluso teniendo ese mecanismo que le van a asignar un punto, de hecho,
la coordinación académica tenía establecido de que eran ellos los que daban las calificaciones finales, y entonces todos los profesores tributaban a la líder de facultad, ma- a la líder de carrera, a la líder de carrera le enviaban sus calificaciones, incluidos los tutores. Y ella era la que certificaba ya la calificación final del alumno, incluyendo tutoría. O sea, que un alumno de 10 en una materia o en las materias de contenido académico podía terminar con 9 si no, si tenía problemas en tutoría. Entonces, sí, es una actividad pesada. Ahí usted está proponiendo capacitar. Y yo, bueno, no sé en qué sistema trabaja usted, dónde sería eso, pero los profesores que trabajamos asimilados a salarios por honorarios, ya con que tener que dar tutorías es bastante. Si además de eso vas a tener que asistir a unas capacitaciones que te roban tiempo, que no te las pagan, que no tienes fondo de tiempo lectivo para eso y que de contra regresas y los chicos igual como que te sigue siendo indiferente, por más que hagas, cuesta trabajo a muchos alumnos moverlos en tutoría. Entonces, un buen trabajo. Me acercó de nuevo a esa experiencia que no fue muy buena, la verdad, porque en la medida en que tú te comprometes con eso, te dan esa tarea, te dicen, ay, el grupo, tú dices, bueno, tengo que cumplir mi función. Y no puede ser para matar el tiempo, ¿no? Y sí, es difícil, es difícil, es difícil. Es una actividad pesada, la verdad que sí. Por lo menos en licenciatura, que es donde lo conozco. Me imagino que en niveles ya como secundaria, prepa, pues sea igual o peor. Igual o peor, ¿no? Muy bien. ¿Algún comentario además que le quieran compartir a Judith? Muy buen trabajo, ya lo tiene retroalimentado. Pues también que se me hizo interesante la propuesta. Gracias. Sí, sí, sí. Es que o sea, la actividad de tutoría es una pesadez. Digo, a lo mejor hay a quien le encanta, ¿no? Había otra colega que también era tutora y ella sí le encantaba y hacían convivios y a mí me costaba muchísimo trabajo porque esa sensación de frustración de que hagas lo que hagas, al final sientes que el alumno está porque está obligado por su punto de calificación, pero no porque le interese. Sí está fuerte. Sí, Osiris. Sí, creo que la tutoría es una asignatura que te conlleva muchísimo más trabajo, tanto práctico como administrativo. Por ejemplo, en mi escuela hay maestros que han tenido hasta dos grupos tutorados. No, es un No, show, yo es también. un show. Sí, se tenían que partir en pedacitos para poder lograr que los dos funcionaran de una manera adecuada, porque aparte las primeras quejas pues llegan a los tutores y de Así ahí es. va hacia arriba y todo. Entonces tú tienes que estar al pendiente de todos y cada salón tiene entre 45 y 52 alumnos. Entonces, Así no, es. no, es una monstruosidad eso. Entonces, la verdad es que sí, sí es un tema complicado. Y como dice usted, obviamente, eh, decirles que tomen aparte un curso, como que la mayoría diría, "Ah, ya no quiero". O sea, No tendría que quiero. estar dentro de, como decía Lupita hace ratito, tendría que estar dentro de nuestro mismo horario Sí, para así no es. excedernos y que realmente sea algo funcional tanto para los alumnos como para el docente, porque de otra manera es muchísimo trabajo, es una carga muy pesada y cualquier actividad es para tutores. Primero inician tutores y ya de ahí los que siguen, pero sí, sí es una carga complicada.
Es pesado, se aprende mucho de la dinámica de los chicos, la verdad, sobre todo el que está alejado de eso, el que no tiene hijos en esas edades o normalmente eh, pues no tiene familiares cercanos que estén viviendo esa etapa de la vida, ¿no? Pues, pero es que te toca cualquier cosa, me recuerdo, a mí me tocó y estuve como 2 meses eh, resolver el problema de la autorización para mover una banca de un salón a otro para una alumna zurda. Entonces, en el salón donde le tocaba clases a esa niña, no había banca zurda. Se llama banca, ¿verdad? La que te pone la mano. La banca no había. Todas las bancas eran derechas. Y en el salón de enfrente, justo en la diagonal, solo cruzando el pasillo, ahí habían dos bancas zurdas, vacías. Ah, pero no se podían mover de un salón para otro, porque estaban en el inventario. Y para que autorizaran ese simplemente cruzar con una banca el pasillo, aquello fue a morirse. Entonces, quedas tú mal con el alumno, ¿no? Y cada vez que le das una respuesta evasiva o no, o una respuesta que al final no le resuelve el problema, pierdes credibilidad ante el alumno. Entonces el tutor es un comodín. Tiene que ser mago, psicólogo, administrador, qué sé yo, qué, el aire acondicionado, el clima que gotea y que entonces el agua cae en un cubo desde esas cosas hasta chicas que fueron víctimas de violencia sexual y te toca a ti escuchar todo eso. Y tienes que además agradecer que tengan confianza en ti para hablarte. Entonces, sí está complicado. El que no tiene alma de multioficio la pasa mal. La verdad que sí. Sí, es difícil. Y sí, a mí me tocó. ¿Cuántos eran? No sé. 4 grupos tenía. Tenía enfermería primero, enfermería tercero, enfermería quinto y enfermería séptimo. Les daba a ellos, sí, así era, los impares. Le daba clases de todas las materias sociales, de esa antropología de la salud, sociología de la salud, estrategias docentes. Ese año me lo pasé dándole clases a todos los grupos de enfermería y siendo tutora de 4. Además, en diferentes niveles, por tanto, sus dinámicas eran distintas. Sus problemas académicos eran distintos. Alumnos con 5 materias reprobadas, a punto de ser ya baja de la universidad. No, complicado aquello, sí, sí, sí. Pero sí aprendí mucho. No puedo decir que lo disfruté, la verdad, si voy a ser honesta, pero sí aprendí muchísimo, la verdad, muchísimo. Por eso me gustó tanto su trabajo, y muy bueno, muy Sí, realista. sí, sí. Gracias, doctora. Sí se aprende mucho, pero ya quiere uno que termine el ciclo escolar, ya. Y digo, no, el próximo, mejor que me den puros cursos y ya. Sí, sí, sí. Y no, Tutoría, no. y además, usted menciona otra cosa ahí, porque ahora recordando, no desde el inicio me tocaron los 4 grupos. Me tocó suplir a docentes que habían abandonado su grupo o que por alguna razón lo habían dejado. Entonces entras como tutor andando ya el problema. Entonces sí, eso pasa mucho con los tutores, con más frecuencia que con los docentes de materias, ¿no? De contenido. Yo además daba clases en esos grupos, no en todos. A primero no le daba clases, pero era docente de algunos de ellos. Entonces, sí, la verdad que me pasé ese año, ahí fue donde creo que les comenté que decidí más nunca dar clases en licenciatura. Yo no estoy preparada ya para eso, ¿no?
No, 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 las problemáticas que se presentan hoy en nivel de licenciatura, más yo toda la vida he trabajado posgrado, que es otra situación, otra dinámica, otro tipo de alumno. Pero nada, me tocó trabajar licenciatura y Dios, la pasé difícil, sí. Así es. Bueno, pues felicidades a las dos compañeras, a Judith y a Osiris, que han hecho excelentes trabajos. Les propongo tomarnos 10 minutos de pausa y regresar para ver entonces el trabajo de María Guadalupe y de Alejandra. ¿Les parece bien? Sí, Alejandra, dígame. Doctora, yo tengo una situación, todavía no salgo de la oficina. Estoy Ah, todavía ok. con el proceso de días económicos y se nos fue el sistema hoy a mediodía, entonces estamos atrasados todavía. ¿Hay problemas si no presento mi trabajo? No, 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 yo incluso no se los califiqué para darles la oportunidad de presentarlos en la clase, pero ahora mismo en la pausa se los reviso. Muchas gracias, doctora, le No, no hay agradezco. problema, no hay problema. Regresamos entonces con el de Guadalupe, que sería el que nos faltaría. Denme 10 minutos y en ese tiempo ya yo vi de todas formas el trabajo, pero ok, 10 minutos de pausa entonces. Ok.
Bien, continuamos con María Guadalupe y ya el trabajo de Alejandra, que ya yo lo había revisado, pero lo volví a ver y ya lo retroalimenté. Felicidades, Alejandra, vea su retroalimentación en plataforma. Eh, Adelante, María Guadalupe. Muchas gracias, doctora. Merecido. Listo. Bueno, la verdad por las cuestiones personales no tuve la oportunidad de organizar bien el trabajo. Comentaba que tuve que salir de viaje y entonces Pero usted no fue la pude. primera que entregó. Sí, porque ya ese día me iba, ese día me iba y como estaba lo de los manifestantes que iban a cerrar el aeropuerto, entonces el vuelo Cierto. salía a las 5 de la tarde, nos fuimos a las 10 de la mañana y yo había planeado en ese tiempo hacer la actividad y de repente Sí. me dice mi esposo, no, nos vamos antes aunque allá tengamos que desayunar, comer y todo en el aeropuerto para poder no perder el vuelo. Y no Entonces, tuvieron problema. no, no, no. De hecho, como nos fue a dejar una persona, un amigo, nos dejó sobre la avenida, porque ya no pudimos entrar al estacionamiento ni a nada al aeropuerto. Y sí, ya un poquito, le digo que nos fuimos bastante temprano, a las 10. Este, ya había bastante tráfico de todas las personas que se estaban o que estaban bajándose ahí de sus automóviles sobre la avenida para caminar pues ya hacia el aeropuerto porque ya estaban ahí los soldados, ya estaban ahí los policías con extintores, decía un amigo, dice que hay un incendio, ¿por qué? Le digo, no, si ya sabes para qué los utilizan, no es para apagar incendios, es para dispersar a los manifestantes. Sí, 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 para poder entrar al aeropuerto le pedían a uno el pase de abordar ya y tu identificación, ¿no? Tu identificación y tu pase de abordar para ver que de verdad ibas a tomar un vuelo y pudieras entrar al aeropuerto porque sí lo cerraron y nada más estaban dejando pasar así a estas personas. Y sí, nos bajamos desde la avenida. Entonces, la verdad es que como el trabajo que yo estoy pretendiendo hacer es para fomentar la evaluación formativa, eh, lo que pues se me vino a la mente en ese momento para poder presentar algo fue una propuesta, ay, ya se me perdió, acá está, no, 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 creo que aquí va a estar. Este, déjame ver. Una propuesta que hice porque precisamente por esta falta de tiempo que tenemos, lo que hice fue hacer mi solicitud para un año sabático. Y bueno, en esta solicitud, en este proceso del proyecto que uno tiene que entregar, pues se abarca todo esto, ¿no? La problemática que se tiene que trabajar desde qué perspectiva la vamos a abordar. Y yo lo que pretendo hacer es un manual de álgebra, que es los contenidos de pensamiento matemático 2 en donde pueda yo eh, poner ya las formas de evaluar basadas en esta evaluación formativa y a su vez poderles presentar a los profesores de matemáticas que yo creo que por mucho somos los que somos más renuentes a hacer un cambio en nuestras estrategias de enseñanza, porque decimos que las matemáticas siempre van a ser las mismas, son iguales, son exactas, no puedes cambiarle nada, pero sí hay bastantes estrategias que podemos usar y eso es lo que quiero presentar en este libro. Eh, pues nos piden la introducción, es también lo que está en mi trabajo de la tesis del doctorado. Ya hice la investigación de cómo favorece la evaluación formativa a que los estudiantes contribuyan más y participen más en la clase. Entonces presenté aquí lo de la justificación. Y bueno, basándonos ya en lo que
usted o la forma en la que vimos de analizar el problema, pues aquí estaba el mapa del Ishikawa con planteándolo para el rezago estudiantil y entonces de este rezago estudiantil y de estas problemáticas que llevan a este rezago estudiantil, pues fueron los métodos de enseñanza, que es la falta de innovación y las evaluaciones inadecuadas, que es lo que entra dentro de la evaluación formativa. Después en el diagrama lo que yo había hecho era esto, que es trabajar la evaluación formativa continua, la retroalimentación personalizada, que eso es bien importante y es algo que la mayoría de los maestros de matemáticas no hacemos porque todavía hay quienes entregan los 20 problemas y lo único que hacen es ver que los resultados sean los mismos y les digo yo a mis compañeros, pues es que esos son los mismos problemas que has planteado los últimos 20 años de tu carrera, los últimos 15 años de tu carrera y ya te sabes las respuestas y por eso hasta los calificas rápido. Pero nada más le dices a los niños, tuviste 10 buenas, tuviste 15 buenas, pero no se dan tiempo a retroalimentar porque vivimos queriendo abarcar todos los temas que nos están pidiendo en los programas y somos renuentes. Los programas han cambiado y yo creo que el 80% de los maestros no han cambiado ni siquiera los temas, ni han actualizado, ni se han dado el trabajo de implementar algo nuevo. Entonces, el uso de la tecnología, a lo más que he visto que llegamos es a utilizar este, el DAT quiz, que son ejercicios que los niños tienen que hacer y les dicen los maestros, hazte 10 ejercicios y cuando tengas tus 10 buenas, vienes y me enseñas el teléfono y eso ya sería para ellos la innovación tecnológica, pero pues eso tampoco es como se debe de utilizar, ¿no? Evaluación por competencias, autoevaluación, coevaluación, los portafolios digitales y bueno, pues eh, entre todo esto, meter esta capacitación docente que no sea tan directa, que mi intención es que los profesores, al utilizar las estrategias que yo proponga en esta guía didáctica, bueno, se den cuenta que en verdad los estudiantes responden de una manera diferente, porque yo lo he hecho y la verdad es que sí, y me pasó hace 3 años más o menos cuando empecé yo con estas estrategias diferentes y había un profesor que es muy buen matemático y se reía, ¿no? Y se reía y decía, y ahora sí, ya otra vez vas a empezar a jugar. Y le decía, sí, sí, ya vamos a jugar otra vez. Le digo, pero te propongo algo, vamos a hacer una evaluación y se la ponemos a tu grupo y se la ponemos a mi grupo y vemos cuál de los dos sale mejor. Y con eso no volvió jamás a molestarme porque tenían, como buen matemático, nos emocionamos cuando tenemos dos, tres, cinco estudiantes en un grupo que le entienden bien y se enfocaba en ellos y cuando me tocó a mí atender uno de sus grupos, o sea, la mitad del salón no sabía hacer operaciones básicas. Entonces le dije, profe, ¿qué está pasando? Sí, pero ya ves que esos ni siquiera van a salir adelante. Le digo, no, 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 o sea, estamos equivocados en lo que es ser un profesor, ser un docente. A mí, mi trabajo es con todos los niños del grupo y la verdad es que los que ya entienden y saben y traen una estrategia de estudio eh, ya establecida, pues pueden ir hasta solitos. Vas aclarándoles dudas y no tienes que estarles dando tanto acompañamiento y sin embargo, pues la mayoría de los niños tenían un nivel muy bajo. Entonces, esa vez que le dije, bueno, pues si quieren, hacemos esto, pues yo con mis estrategias, los temas son los mismos, el programa es el mismo, hacemos un examen entre todos, diseñamos una evaluación entre todos y vemos qué grupo sale mejor, ¿no? Y ya no me dijeron después nada más de mis estrategias de innovación. Y entonces es lo que planteo aquí en este programa y bueno, pues de alguna forma con lo que he comprendido de lo que es gestión educativa, pues sería una forma de gestionar pues nuevas estrategias, sobre todo en el área de matemáticas, eh, una gestión para todas las academias de ciencias que
pues trabajan o trabajamos muchas veces de manera tradicional y nos cuesta trabajo innovar. Eso es lo que yo estoy proponiendo. Entonces dice, la guía propuesta organizará experiencias de aprendizaje basada en retroalimentación continua, innovación pedagógica vía programas digitales gratuitos, metodologías activas para los 6 propósitos que tiene el programa. Eh, y pues busco esto también, que ya podamos utilizar lo que es la tecnología. Ahorita nos están pidiendo que hagamos un tipo de aula virtual para matemáticas, pero me fui a la plática con mi subdirectora y con el maestro que estaba proponiendo lo del aula interactiva y desafortunadamente lo único que ellos dijeron es que les vamos a decir a los niños que se registren en Khan Academic y les vamos a decir que resuelvan algunas de las actividades Khan Academic y con eso cumplimos eh, según el trabajo de utilizar un aula interactiva. Entonces, hay mucho trabajo que hacer en este nivel educativo y bueno, quiero contribuir de esta manera. Espero que sí me den mi año sabático para poder hacer el pilotaje en mis 2 escuelas de manera ya más libre. Y si no, bueno, pues seguir trabajando en la manera que he aprendido. Muy bien la propuesta, muy útil, la verdad que sí, porque la situación es triste, ¿no? Son materias que lo que buscan es desarrollar el pensamiento lógico matemático. Entonces, de la manera tradicional, ni modo, no se da, porque así no se piensa. Lo primero hay que adaptar las estrategias de enseñanza al tipo de pensamiento que requiere el contenido, ¿no? De que se trate. Eso se denominan didácticas, eh, a ver, didácticas de las disciplinas. Didácticas de las disciplinas. La matemática efectivamente tiene su manera de enseñarse, diferente a la historia, a, qué sé yo, a la ciencia, algunas ciencias naturales o a la literatura, al español, pero eso no quiere decir que sea estática esa didáctica. Hay que evolucionar las didácticas de las disciplinas acorde con los tiempos también, ¿no? Y sobre todo pensando en qué uso le van a dar los alumnos a esos conocimientos y a esas habilidades, sobre todo en el caso del bachillerato tecnológico, que es el caso suyo, ¿verdad? Entonces, María Guadalupe, ¿usted piensa eso publicarlo? Muy bien, Sí, ok. espero tener la oportunidad de dedicarle ese tiempo a el trabajo, publicarlo y si no, bueno, pues también con el trabajo que hicimos con el maestro Julio. eh, Ujú. Ahora en la última asignatura, bueno, el último módulo, nos comentaba que era eso, ¿no? Hacer de todo nuestro trabajo una publicación. Espero que nos quede bien a todos. Sí, lo que pasa es que para poder hacer el pilotaje que tiene planteado, que es importantísimo, es muy bueno, sí va a requerir tiempo, para, no solo para aplicarlo, sino también para formalizarlo ya, para hacer la organización, procesamiento, análisis de los datos que resulten no solo del pilotaje, sino después de la implementación cuasi experimental, que es lo que usted plantea, ¿no? Eso sí lleva tiempo, no se puede hacer en 5 semanas, ¿no? Entonces, efectivamente, va a necesitar, quizás, si no le dan su año sabático, pues tendrá que ajustar sus tiempos ahí para poder acceder a los grupos y aplicar. Ojalá resulte su año sabático y pueda elaborar su guía
Estoy segura que después es darle promoción, darla a conocer, ¿no? No solamente publicarla y que sea una publicación más de las miles que hay en Internet que se pierden, sino tratar de llevarla a poner al maestro en contacto con ese tipo de material teórico práctico y basado en evidencia, ¿no? En la experimentación. Excelente Sí, propuesta, ya la tiene retroalimentada. Están todos los trabajos y las calificaciones finales ya también están ahí listas para que se exporten. Creo que ya pasan automáticamente a 6 por lo que me han dicho. Entonces, comentarios al trabajo de María Guadalupe. Preguntas. Osiris, adelante. Creo que estamos en los polos opuestos, pero al final de cuentas es un trabajo complicado porque yo voy contra la lectura y ella va contra las matemáticas. Pero creo que es una labor que necesita pues mucho entusiasmo tuyo y creo que lo tienes, Lupita. Ojalá que de verdad lo puedas realizar y que el trabajo que nos comentas pues está muy completo también. Es un tema que pues igual viene desde la raíz, desde abajo. Entonces es tú que ya estás en prepa, creo que es un poquito más complicado el nivel en el que estás trabajando por la dificultad que ya trabajas en ese nivel, pero creo que es muy importante que no perdamos la fe en que los alumnitos pueden mejorar cada vez más y que de verdad nosotros podemos hacer algo por ellos. Gracias. Sí, eh, realmente. Sí, sí, mm, Judith. Judith. sí, pues también, pues tanto para Lupita como para Osiris, pues muchas felicidades. Considero que pues ya estamos en la recta casi ya final del doctorado y pues no ha sido fácil, ha implicado mucho esfuerzo, tiempo, también tiempo que le hemos quitado, considero, a nuestra familia, a veces los fines de semana y todo. Y pues el trabajo de las dos me parece muy interesante y sobre todo el pensar en alguien más, en el beneficio de nuestros alumnos, yo creo que no tiene precio. Y ya muchas veces, aunque no se reconoce, pues cada quien desde su espacio o desde su curso, pues seguimos haciendo lo posible para que en ellos tengan, aunque sea una semillita, un granito de arena, que les pueda dar una formación más integral. Gracias. Tienes toda la razón, Judith. Eh, yo iba a comentar algo que dijo Osiris y que va a tono con lo que plantea Judith. Osiris decía que están en los polos opuestos. Yo diría que ni tanto, porque el aprendizaje de las matemáticas, el desarrollo de la habilidad de comprender lo que se lee, trabajan con procesos cognitivos básicos, porque implican el desarrollo del pensamiento lógico, con la especificidad del pensamiento lógico matemático, trabajar con abstracciones y en el caso de la comprensión lectora, pues el desarrollo también de la capacidad de abstracción, porque todo proceso de interpretación, de comprensión, pasa por la capacidad que tiene el ser humano de imaginar algo que no tiene frente a sí. El pensamiento por imágenes, el pensamiento por lenguaje está compuesto de un sistema de unidades abstractas también, aunque tienen un significante concreto. Por lo general en los textos suele haber mucha figuración. Por tanto, tanto la matemática como el lenguaje desarrollan el pensamiento, implican un desarrollo del pensamiento y la inteligencia. En el caso del lenguaje, que hablaba Osiris,
de la comprensión lectora implica también desarrollar la capacidad de pensamiento crítico, no solo de pensamiento lógico. Entonces, no están, sí, obviamente en términos didácticos, son didácticas totalmente diferentes, pero en el sentido que decía Judith, de dejar una huella, de plantar una semillita, de darle algo, un plus a los alumnos, que simplemente un título o un papel acredite que supuestamente vencieron un nivel. Si le queremos aportar algo a su desarrollo personal integral, pues ambas materias, español, la lectura, la escritura y la matemática, no por gusto, históricamente se han considerado las dos disciplinas básicas de todos los sistemas educativos. No vas a encontrar un solo examen de nivelación, de certificación, que no incluya matemática y español, que como generalmente se le decía, ¿no? Entonces, es importante que tengan siempre presente que ambas materias que están bajo su responsabilidad son fundamentales en el proceso formativo. Permítanme un segundo. Pues sí, de eso va a depender en gran medida lo que aprendan y lo que con nuestra ayuda desarrollen los niños en cuanto a su capacidad de pensar, de tomar decisiones, de resolver problemas, de entender la realidad. Eso es lo que les aporta la matemática y el español, independientemente de que después vayan a ser ingenieros o poetas, ¿no? Sí, María Guadalupe. Sí, ahorita que estaba comentando y que mencionó también que la clase pasada hablaron sobre PISA, bueno, pues eh, uno de los factores por los que salían también mal en matemáticas es que las pruebas PISA te plantean ya problemas y los niños podrían saber multiplicar, sumar, restar, pero no sabían cómo aplicarlo al problema que les estaban planteando. Entonces sí, la comprensión lectora eh, tiene que ir de la mano con las matemáticas también. Sí, 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 son dos habilidades que se condicionan, ¿no? Sino que se condicionan mutuamente y tienen un impacto inevitable a lo largo de la vida, ya tanto de la vida personal como de la vida profesional y laboral futura de los... Es que forma parte de nuestra representación personal, ¿no? En qué medida somos capaces de reflexionar, de expresarnos, de plantearnos una problemática. Eso es matemática, eso es español. Entonces, las felicito, de hecho, no solamente a las dos compañeras, sino a todas. Hay muy buenos trabajos. Alejandra, Judith, Osiris, María Guadalupe, Humberto, que no se conectó hoy, no pudo conectarse por una situación familiar. Los felicito a los cinco que han estado al tanto constantemente del desenvolvimiento de la materia. Creo que han hecho muy buen aprovechamiento del contenido del módulo. Y pues solo me quedaría, ya están todos retroalimentados, tienen sus calificaciones, saben que la plataforma ahí les calcula automáticamente la calificación final. Entonces, pues los felicito por sus buenas calificaciones, sus buenos resultados. Les agradezco el desempeño en el módulo, el haberme acompañado en estas sesiones para aprovechar todo lo que pudiéramos haber compartido. Y pues desearle muchos éxitos en el próximo módulo, que ya creo que es el final del doctorado, ¿no?
Entonces, felicitarlas y felicitarlos por anticipado. Gracias. Sería todo por Gracias. nuestro módulo. Gracias. Muchos éxitos. Muchas gracias, muchas Muchas gracias. gracias. Nos vemos. Hasta luego. Éxitos. Bueno, también, doctora, muchas gracias, para usted. La verdad que fue un muy bonito curso. En lo personal, pues, aunque no me pude conectar a de, a todas las clases, sí vi, las grabaciones, y en lo personal me gustó bastante el curso y los contenidos. Gracias por todo. Me alegro. Bueno, pues muchos éxitos para todas y todos. Gracias, un placer, Miss. Hasta luego.